Subtema 3.8. Continuidad en un punto y en un intervalo. Una función continúa en un punto si existe el límite en él y coincide con el valor que toma la función en este punto. Una idea intuitiva de una función continua se tiene al considerar que su gráfica es continua, en el sentido que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Continuidad de una función en un punto. Se dice que una función f de x es continua en un punto cuando x es igual a sí y solo si se cumplen las tres condiciones siguientes. La primera condición sería que el punto x es igual a tenga imagen. El punto 2, que exista el límite de la función en el punto x igual a. Y 3, que la imagen del punto coincida con el límite de la función en el punto. Si una función no es continua en un punto x es igual a, diremos que es discontinua en dicho punto. Una función continua por la derecha en un punto si existe el límite por la derecha en él y coincide con el valor que toma la función en ese punto. Es decir, una función es continua por la izquierda en un punto si existe el límite por la izquierda en él y coincide con el valor que toma la función en ese punto. Aquí les voy a mostrar una gráfica cuando una función es continua. Bueno, aquí a continuación les voy a presentar un ejercicio respecto a sobre la función continua. Aquí se los voy a poner. Para esta función a trozos vamos a encontrar el valor de h que hace que la función sea continua en todos los números reales. Para ello debemos garantizar que el límite de la función cuando x tiende a 3 por la izquierda sea igual al límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Por qué 3? Porque es el valor crítico, el valor donde se está partiendo el dominio de la función. Para valores menores o iguales que 3, la función se llama de una manera, mientras que para valores de x mayores que 3, la función se llama diferente. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, hablamos de los valores de x menores que 3. Mientras que cuando x tiende a 3 por la derecha, son los valores de x mayores que 3. Si x es menor que 3, aquí está, debemos usar esta función. Entonces aquí tendríamos el límite de 3hx más 1. Y acá colocamos cuando x tiende a 3. Sabemos que es cuando x tiende a 3 por la izquierda, pero podemos colocar simplemente cuando x tiende a 3 porque ya elegimos cuál de las dos funciones trabajar. Al otro lado, como x es mayor que 3, aquí lo tenemos, debemos utilizar esta función de acá. Entonces la vamos a anotar aquí, 2x al cuadrado más hx menos 5. Cuando x tiende a 3, es decir, sabemos que son valores de x que tienden a 3 por la derecha, pero podemos colocarlo simplemente así, porque ya elegimos cuál de las dos funciones trabajar. Vamos a dedicarnos entonces a resolver estos límites y allí se nos va a generar una ecuación. Veamos, para resolver este límite de acá, evaluamos la expresión cuando x vale 3, porque x tiende a 3, entonces nos va a quedar así, 3h por x que vale 3, más 1, igual, hacemos lo mismo a este lado, evaluamos esta expresión cuando x tiende a 3, entonces aquí sería 2 por 3 al cuadrado, más h por x, o sea, más h por 3, menos 5. Vamos a resolver entonces eso de allí. Veamos, 3 por h por 3, allí nos da 9h, más 1. Aquí, 3 al cuadrado nos da 9, por 2 son 18. Más h por 3 lo escribimos como 3h,
menos 5. Vamos a pasar las h's al lado izquierdo. Se queda entonces aquí 9h. Pasamos 3h. Llega negativo. Al otro lado se queda 18. Se queda menos 5. Y pasa este 1 negativo. 9h menos 3h. Eso nos da 6h. Y acá 18 menos 5 son 13. Menos 1 son 12. Finalmente despejamos h pasando este 6 que está multiplicando a dividir al otro lado. Resolvemos esa división, 12 sextos, eso nos da 2. Por lo tanto, el valor de h que estábamos buscando es 2. Es el valor que hace que la función sea continua en todos los reales. Estos son los ejercicios por resolver de continuidad de una función. Que los presento para que le tomen igual captura o fotos. Continuidad de un intervalo. La continuidad de un intervalo estudia si una función es continua en cierto intervalo. Una función continua en un intervalo a, b, si es continua en todos sus puntos. En caso contrario, se dice que la función es discontinua, a o b. Aquí les voy a presentar una imagen donde se presenta la continuidad en un intervalo a y b. Se puede diferenciar 4 casos, según si el intervalo es abierto, no incluye a y b. También puede ser cerrado, que incluye a y b. También puede ser abierto por la izquierda, que no incluye a, o abierto por la derecha, que no incluye a b. El intervalo abierto a b es un intervalo que contiene solamente los puntos interiores, pero no a los dos extremos a y b. Se representa con dos paréntesis. La función f es continua si lo es en todos los puntos interiores del intervalo. Un intervalo cerrado a y b es el intervalo que contiene los puntos interiores pero también a los dos extremos a y b, pero este se representa con corchetes. La función, si f es continua en todos los puntos interiores, el intervalo abierto ya saben que es paréntesis a b. F si es continua por la derecha en a. Aquí les muestro un ejemplo. F de a es igual al límite de f de x cuando x tiende a positivo. F es continua por la izquierda en b. Aquí también les muestro otro ejemplo. F de b es igual al límite de f de x cuando x tiende a b negativa. Intervalo abierto por la izquierda, que es paréntesis a y paréntesis b, que no incluye a. La función es continua si f es continua en todos los puntos interiores. El intervalo abierto, que es paréntesis a y b, y se cierra el paréntesis. F es continua por la izquierda. Aquí les muestro igual otro ejemplo de cómo se representa. Un intervalo abierto por la derecha sería corchete a b paréntesis, que no incluye b. La función continua si f es continua en todos los puntos interiores. El intervalo abierto paréntesis a b paréntesis. F es continua por la derecha en a. Igual aquí se les muestra otro ejemplo de cómo se representa. Bueno, aquí a continuación les voy a presentar un video sobre la continuidad de un intervalo. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas aquí en ayudinga.com. El tema que veremos el día de hoy vendría siendo nuestro segundo video acerca de lo que es la continuidad de un intervalo.
Así que ya en el video anterior les recomiendo que lo vean para los que no lo han visto y van por este video. Les recomiendo que lo chequen para que tengan una idea, un marco teórico acerca de este tema, el procedimiento a seguir en los diferentes casos. Y aquí lo que vamos a ver son ejemplos de cada uno de los casos. Por lo menos en este problema vamos a ver un intervalo abierto, verificar la continuidad de una función en un intervalo abierto. Que es la siguiente, que f de x es igual a 2x entre x al cuadrado menos 4. Y me piden verificar si esa función es continua en el intervalo de menos 1 a 3. En el intervalo abierto, porque obviamente están todos con paréntesis abiertos. ¿Se acuerdan lo que les había comentado en el primer video? Pues sí, el video anterior. Véanlo, se los recomiendo. Está bastante bueno y tiene un inicio muy interesante que van a pensar que estoy un poquito tostado de la cabeza, si lo ven. En verdad sí estoy un poquito tostado de la cabeza. ¿Se acuerdan lo que yo les había comentado acerca de los intervalos abiertos y verificar la continuidad de una función? Claro, lo único que teníamos que hacer para verificar la continuidad de una función en un intervalo abierto era ver el dominio de la función. Así que vamos a sacar el dominio de la función. El dominio de la función, esta es una función racional, así que su dominio son todos los números reales excepto los números que hagan 0 al denominador. Así que tomo el denominador y lo igualo a 0. Me quedaría x al cuadrado es igual a 4. Le saco la raíz cuadrada a ambos términos. Aquí me quedaría más menos, porque cuando le saca la raíz cuadrada a un número entero, queda dos números, uno positivo y otro negativo. Entonces sería x es igual a más o menos 2. Estas son las excepciones al dominio de mi función. Que el dominio de mi función son todos los reales excepto el menos 2 y el 2. Ahora, me pide verificar si la función es continua dentro del intervalo de menos 1 a 3. Vamos a ver, cuando tú verificabas si una función era continua en un intervalo abierto, tú te fijabas en su dominio. Y si su dominio no tenía ninguna excepción a él dentro del intervalo ese, la función era continua. Pero ¿qué sucede aquí? Este dominio de esta función sí tiene una excepción dentro de este intervalo, porque dentro del intervalo de menos 1 a 3 está el 2, y el 2 es una excepción al dominio de esta función. Así que podemos deducir algo corto de este problema, que la función no es continua en menos 1,3. Por el simple hecho de que su dominio, uno de los dos números, por lo menos el 2, forma parte de ese intervalo. Y como forma parte de ese intervalo, pues ¿qué les puedo decir, señores? Lamentablemente, por más que queramos, por más que lo deseemos, la función es continua. Y con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, por favor, si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, déjenlo por aquí abajo, sí, por aquí abajo en los comentarios de este video o nuestra página web ayudinga.com. También les quiero dejar nuestras redes sociales, por si nos quieren seguir en Twitter, @. Bueno, aquí les dejo que son ejercicios por resolver respecto a la continuidad en un intervalo. Aquí a continuación les voy a presentar un video respecto a la continuidad en un intervalo cerrado, ya que algunos de los ejercicios que di, de los que les dejé por resolver anteriores, a lo mejor venga uno cerrado. A ver. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas aquí en ayudinga.com. El tema que veremos el día de hoy vendría siendo nuestro octavo video acerca de lo que son la continuidad de un intervalo. Me estoy guiando, me estoy enredando a propósito, se lo aseguro. Así que ya en el video anterior vimos un poco lo que vendría siendo la continuidad de un intervalo para una función, pero en los intervalos cerrados. Así que vamos a continuar con esa parte de este tema. Ahora con un problema un poquitito más complicado, bastante parecido al anterior, pero es para que reforcemos lo aprendido. Y ya en el último video les voy a presentar un problema bien interesante, se lo aseguro, para este tema. Pero antes de eso, tenemos que proceder a evaluar la continuidad de la función f en x es igual a la raíz cuadrada de x más 3 en el intervalo cerrado de menos 3 a 1. Perfecto. Lo primero que me piden hacer en este caso es evaluar la continuidad de esa función dentro de ese intervalo.
Y como es un intervalo cerrado, otra cosa y algo que no se nos olvide que tenemos que hacer de primerito es evaluar si la función es continua para el intervalo abierto ese. ¿Cuál sería el intervalo abierto? Pues de menos 3 a 1. Entonces, uno cómo evaluaba si una función era continua en un intervalo abierto. Pues fácil, veía el dominio de la función y si no había ninguna restricción para el dominio de la función dentro de ese intervalo abierto, pues la función era continua, nada que complicarse la vida. Entonces, evaluemos el dominio de esta función, pero como es una función de raíz cuadrada, tenemos que encontrar su dominio tomando lo que está dentro del radical y comparándolo mayor o igual que 0. Dominio de la función, entonces me queda lo que vendría siendo una desigualdad, así que la resolvemos x en mayores o iguales que menos 3. Podemos representarlo en forma de intervalo también, y me queda que el dominio de la función es de menos 3 hasta el más infinito. Y ahora, ¿hay alguna restricción o las excepciones al dominio de esta función están dentro de este intervalo? No, no lo están. Aunque no lo crean, que el intervalo aquí comience con menos 3, aquí está con corchete, lo está incluyendo. Acá está con paréntesis abierto, no lo incluyo. Eso quiere decir que, en este caso, las excepciones al dominio de esta función o el intervalo que es el dominio de esta función sí forma parte o no tiene ninguna de esas excepciones dentro del intervalo abierto de menos 3 a 1 que tenemos por allá y nos están presentando. Así que ya evaluamos y vimos que la función sí es continua dentro del intervalo abierto en menos 3 a 1, dentro de ese intervalo abierto. ¿Qué tenemos que hacer ahora, señores? Bueno, ya evaluamos que la función fuese continua en el intervalo abierto. Ahora vamos a ver si es continua en los extremos, de acá y de acá. Tenemos que evaluar si la función es continua en menos 3 y en 1, que son los extremos del intervalo cerrado. Porque puede ser continua en el intervalo abierto, pero en el intervalo abierto no se incluye evaluar los extremos. Pero como es un intervalo cerrado, sí tenemos que evaluar los extremos y esas cosas. Entonces, para evaluar la continuidad de la función en los extremos del intervalo cerrado, le evaluamos como si fuese unos puntos. Evaluamos la continuidad de la función cuando x vale menos 3, así que donde está, tenemos que primero evaluar la función cuando x vale menos 3 y después evaluar el límite de la función cuando x tiende a menos 3. Si son iguales, la función es continua en menos 3 y es continua en ese extremo. Después tenemos que evaluar el otro. Pero no nos adelantemos, vamos a hacer el procedimiento. La función evaluada en menos 3 sería menos 3 más 3. Esto es igual a la raíz de 0. Y la raíz de 0, aunque no lo crean, sí tiene valor, que es 0. Lo que no hay valor en una raíz cuadrada son las raíces cuadradas para los números negativos. Esas solamente existen dentro del campo de los números imaginarios, no dentro del campo de los números reales. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ok, ya evaluamos la función en el punto. Ahora tenemos que evaluar el límite de la función cuando x tiende a menos 3, que en este caso vendría siendo por la derecha. Esto va a ser igual al límite de cuando x tiende a menos 3 por la derecha para la función que es x más 3. Ok, entonces evaluamos el límite. Menos 3 más 3 me da raíz de 0 y sabemos que es 0. Entonces, si el límite de la función evaluada en ese punto, de la función cuando x tiende a ese punto, o sea, menos 3 por la derecha, es igual a la función evaluada en ese punto, si es continua en este extremo, en el extremo de menos 3. Ahora, tenemos que evaluar si la función es continua en el otro extremo, cuando f vale 1, o sea, cuando x vale 1, mejor dicho. Entonces, evaluamos la función cuando x vale 1, me quedarían 1 más 3, esto me da raíz de 4, que vendría siendo igual a 2. Y después evaluamos el límite de la función cuando x tiende a ¿qué? A 2, perdón, a 2 no, a 1 por la izquierda. Esto me da el límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda para x más raíz cuadrada de x más 3. Esto vendría siendo 1 más 3, esto es igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2. Si estos dos valores, ok, igual que el anterior, cuando el límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual a la función evaluada
en 1 son iguales, pues entonces puedo decir que la función es continua en el extremo este que está por acá. Y si es continua en el intervalo abierto de este, si es continua en ambos extremos del intervalo cerrado, la función sí es continua en el intervalo cerrado de menos 3 a 1. Y con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, por favor, si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, déjenoslo por aquí. Bueno, aquí vamos con el último tema,